A ver, hay historias que hemos oído mil veces, pero que, si te paras a mirarlas de cerca, esconden una clave que puede cambiarlo todo. Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a mirar con otros ojos una de esas historias, la de Pedro caminando sobre las aguas. Porque más allá del milagro, este relato es en el fondo una auténtica clase magistral sobre el poder de nuestro enfoque, sobre todo, cuando aprietan las tormentas. Mirad, es tan sencillo como pensar en algo que hacemos casi todos los días, conducir. Hay una regla de oro que cualquier piloto conoce. El coche, inevitablemente, va a ir hacia donde estés mirando. Si te distraes un segundo con el móvil y miras hacia la cuneta, es muy probable que acabes ahí. Bueno, pues la vida funciona exactamente igual. Aquello que captura nuestra atención es lo que al final dirige nuestros pasos. Claro, es muy fácil mantener la vista al frente cuando el día está soleado y la carretera es una recta perfecta. Pero, ¿y qué pasa cuando la cosa se pone fea? ¿Cuando llega la tormenta de verdad? ¿Cuando el viento azota y las olas de los problemas amenazan con hundirlo todo? Pues es justo ahí, en medio de ese caos, donde la historia de Pedro se vuelve tan relevante para nosotros hoy. Vamos a meternos en la escena por un momento. Imaginaos, es de noche, una barca de pesca es sacudida por la tormenta y los que están dentro están muertos de miedo. Y de repente, en medio de la oscuridad y las olas, ven una figura caminando hacia ellos. Es Jesús. En ese momento, que es una mezcla de terror y asombro, Pedro hace la petición más loca, más audaz que se pueda imaginar. Y la respuesta que recibe lo va a cambiar todo. Fijaos, solo una palabra. No hay un gran discurso, no hay un plan detallado ni un manual de instrucciones. Simplemente, ven. Y es que en esa única palabra, en ese ven, está todo el poder necesario para que lo imposible empiece a suceder. Ojo, porque aquí está la clave de todo. Ese ven no era una sugerencia, no era un bueno, si te apetece, inténtalo. No, era una palabra cargada de autoridad, una orden que además no dependía de si el mar se calmaba o no. La propia palabra contenía el poder para que Pedro pudiera obedecerla. O sea que la voz de Jesús no es un simple consejo, es una palabra que te da el poder para cumplirla. Te dice qué hacer y a la vez te da la capacidad para hacerlo. Y con esa palabra resonando, Pedro salta de la barca. Y por un instante la historia se detiene. Y pasa lo increíble. Un hombre está caminando sobre el agua en plena tormenta y avanza hacia Jesús. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que le permite hacer algo así? ¿Cuál es el secreto? Aquí está el meollo de la cuestión. La tormenta no paró. El viento no dejó de soplar ni por un segundo. Las olas seguían ahí, enormes y amenazantes. Pero mientras los ojos de Pedro estaban clavados en Jesús, todo ese caos, bueno, era como ruido de fondo. Era irrelevante. No tenía poder sobre él. Su enfoque era literalmente lo que lo mantenía a flote. A ver, si estaba funcionando, si estaba caminando sobre el agua, ¿qué falló? ¿Por qué empezó a hundirse? La tormenta no se había vuelto más fuerte de repente. Seguía siendo la misma. Así que el cambio tuvo que ocurrir dentro de él. Y aquí lo tenemos, el punto de inflexión de toda la historia. El problema al final no fue la tormenta, fue el cambio de enfoque. Pedro desvió la mirada, dejó de mirar a quien le estaba dando el poder para caminar sobre el agua y empezó a mirar justo aquello que le daba pánico. Y es que la secuencia es brutal. Fijaos, no es que se hundiera de repente, no, fue un proceso. Primero, sus ojos se desvían, miran al viento, a las olas. Esa visión es la que alimenta el miedo. Y fue el peso de ese miedo, no la fuerza del agua, lo que le hizo empezar a hundirse. Así que ya lo tenemos. La causa real del fracaso tiene un nombre, y es la distracción. La tormenta nunca fue el problema real, siempre estuvo ahí. Se convirtió en un problema en el momento en que la mirada de Pedro le dio más importancia al ruido de las olas que a la voz que lo había llamado. La distracción al final es lo que le pone el volumen al máximo al miedo. Y justo en ese momento, hundiéndose, Pedro hace lo único que le queda. Grita, «Señor, sálvame». La respuesta es inmediata. Al instante, Jesús extiende la mano y lo saca del agua. Y esta parte es tan importante como la primera, porque no solo nos habla del fracaso, sino también de la oportunidad de ser rescatado. Y ojo a la pregunta que le hace Jesús, porque es súper interesante. No le dice, ¿pero qué haces? No le echa la bronca por hundirse. De hecho, ni siquiera le cuestiona su valentía al saltar de la barca. La pregunta va directa a la raíz del problema. ¿Por qué dudaste? La duda no nació por culpa de la tormenta, sino en el preciso instante en que apartó la mirada. Y esto nos deja un contraste que es brutal. La mirada de Pedro, pues, falló. Se fue al problema, se centró en la tormenta. Pero la de Jesús, esa nunca se movió de él. Estuvo fija en Pedro cuando caminaba con éxito y, lo que es más importante, siguió fija en él cuando se estaba hundiendo. Su enfoque, su mirada, era inquebrantable. Claro, y todo esto, al final,
nos trae de vuelta a nuestro día a día, ¿no? Porque todos tenemos nuestras propias tormentas. Una crisis económica, un diagnóstico que no esperábamos, problemas familiares. Lo que esta historia nos está diciendo a gritos es que el resultado final no depende tanto de lo grandes que sean las olas que nos rodean. Entonces, para resumir, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Pues primero, que la distracción es a menudo más peligrosa que la propia tormenta. Segundo, que aquello en lo que fijamos la mirada acaba por gobernarnos. Tercero, que el enfoque correcto es capaz de sostenernos incluso sobre lo imposible. Y por último, y quizás sea la mejor noticia, que incluso cuando fallamos y nos hundimos, nadie está solo en el agua. Y así es como una historia de hace 2000 años nos planta delante la pregunta quizás más importante y actual de todas. En medio de nuestra propia tormenta, sea la que sea, la decisión clave, la fundamental, sigue siendo la misma que tuvo que tomar Pedro en aquella barca. ¿Dónde vamos a fijar los ojos? Porque al final es en la dirección de nuestra mirada donde se está escribiendo nuestro destino.